La revelación del juicio divino por el pecado y la desobediencia. Las Escrituras tratan una y otra vez el asunto del pecado del hombre, que conduce al juicio divino. Relato tras relato demuestra los efectos mortíferos, en el tiempo y en la eternidad, de violar las normas de Dios. En la Biblia hay 1189 capítulos. Solo 4 de ellos no involucran a un mundo caído, los 2 primeros y los 2 últimos, antes de la caída y después de la creación del nuevo cielo y de la nueva tierra. El resto hace una crónica de la tragedia del pecado y de la gracia redentora en Jesucristo. En el Antiguo Testamento, Dios mostró el desastre del pecado, empezando por Adán y Eva, y siguiendo con Caín y Abel, los patriarcas, Moisés e Israel, los reyes, los sacerdotes, algunos profetas y las naciones gentiles. A lo largo del Antiguo Testamento tenemos el incesante registro de la devastación continua producida por el pecado y la desobediencia a la ley de Dios. En el Nuevo Testamento, la tragedia del pecado se hace más clara. La enseñanza de Jesús y de los apóstoles comienza y acaba con un llamado al arrepentimiento. El rey Herodes, los líderes judíos y las naciones de Israel, junto con Pilato, Roma y el resto del mundo, rechazan al Señor y Salvador, desprecian la verdad de Dios y, así, se condenan a sí mismos. La crónica del pecado sigue constante hasta el fin de los siglos y hasta el regreso de Cristo en juicio. La desobediencia del Nuevo Testamento es incluso más flagrante que la del Antiguo Testamento, porque implica el rechazo al Señor y Salvador Jesucristo a la luz más brillante de la revelación del Nuevo Testamento. La revelación del Señor y Salvador, y su sacrificio por el pecado. Este es el corazón del Antiguo Testamento, del cual Jesús dijo que hablaba de él, tanto en tipo como en profecía, y del Nuevo Testamento, que proporciona el registro bíblico de su venida. La promesa de bendición depende de la gracia y la misericordia proporcionadas al pecador. Misericordia significa que ya no se tiene en cuenta el pecado. Semejante perdón se supedita al pago de la pena por el pecado para satisfacer la justicia santa, que exige un sustituto, alguien que muera en el lugar del pecador. El vicario escogido por Dios, el único cualificado, fue Jesús. La salvación se produce siempre por el mismo medio de gracia, ya fuera en los tiempos del Antiguo Testamento como del Nuevo Testamento. Cuando un pecador viene a Dios por fe y arrepentido, reconociendo que no tiene poder alguno para salvarse a sí mismo del merecido juicio de la ira divina, creyendo en Cristo y suplicando misericordia, se le concede la promesa del perdón de Dios. Entonces, Él lo declara justo por el sacrificio, y la obediencia de Cristo es acreditada en su cuenta. En el Antiguo Testamento, Dios justificaba a los pecadores de este mismo modo, en anticipación de la obra expiatoria de Cristo. Existe, por tanto, una continuidad de gracia y salvación a lo largo de toda la historia redentora. Los diversos pactos, promesas y épocas no alteran esa continuidad fundamental ni efectúa la discontinuidad entre la nación del testimonio del Antiguo Testamento, Israel, y el pueblo testigo del Nuevo Testamento, la Iglesia. En la cruz se centra la continuidad fundamental ya que esta no fue una interrupción en el plan de Dios, sino aquello mismo a lo que apunta todo lo demás. El Antiguo Testamento promete, de principio a fin, el sacrificio salvador. En Génesis, es la simiente de la mujer que destruirá a Satanás. En Zacarías, es aquel que traspasaron a quien regresará a Israel y a través del cual Dios abre la fuente de perdón a todos los que lamentan su pecado. Zac. 12:10. Él es el sustituto sufriente del que hablan los profetas. A lo largo del Antiguo Testamento, Él es el Mesías que moriría por las transgresiones de su pueblo. De principio a fin, el Antiguo Testamento presenta el tema del Señor y Salvador como sacrificio por el pecado. Solo por su perfecto sacrificio por el pecado perdona a Dios, por gracia, a los creyentes arrepentidos. En el Nuevo Testamento, el Señor Salvador vino y proveyó realmente el sacrificio prometido por el pecado en la cruz. Habiendo satisfecho toda justicia con su vida perfecta, también lo hizo con su muerte. Así, Dios mismo expió el pecado a un precio demasiado elevado para que la mente humana lo pueda llegar a entender. Ahora, Él suministra por gracia todo el mérito necesario para que su pueblo sea objeto de su favor. Este es el significado de la salvación por gracia de la que hablan las Escrituras.